Bueno, sí. Mira, el reclamo es permanente, lastimosamente decimos, porque nosotros ya no tendríamos que estar en esta situación. Hoy por hoy nosotros estamos denunciando justamente este estancamiento que se produce con el salario. No llegan los salarios a lo que cubrir una canasta básica y eso es grave para los ocupados y para los desocupados también. Hoy está el polo marchando justamente por salario, también se marcha por trabajo, pero se marcha por salario también porque tiene que ver con todo el movimiento y la organización de una provincia, de un país. Así que bueno, es importante que nosotros remarquemos que hoy el salario no está cubriendo la canasta básica y aún más con el estado de inflación que estamos viviendo pierde su valor adquisitivo, así que es imposible, por eso estamos una vez más en la calle. Bueno, ¿en cuánto está el salario y en cuánto está la canasta básica? Mira, hoy ya supera los 200 ampliamente, y ojo que estamos hablando de índices no dichos por nosotros, sino que estamos hablando de índices oficiales, lo cual se piensa que de acuerdo a los últimos ajustes que se realizaron, vos sabés que en la última semana se produjo justamente la nueva ley de alquileres, que afecta gravemente, porque ¿cuál es el problema mayor que hoy tenemos con los ocupados y los desocupados? Hoy vivienda no podemos solucionar el problema, hoy no se tiene una vivienda propia, por lo tanto se vive de alquiler. El incremento de alquiler directamente te va al bolsillo con la base de que no tenés un lugar donde vivir, tenés que empezar a buscar alquileres más baratos, entonces tu salario baja rotundamente con el aumento del alquiler. Empecemos por ahí. El alimento es la misma situación. Hoy nosotros estamos promediando de 700 a 800 el azúcar y de ahí no baja, que son los alimentos básicos. Entonces, hagamos un sumatorio de todo eso y el incremento constante, así que bueno, es la misma situación. Y eso se repite en todo el país. Se agrava en Formosa porque nosotros seguimos teniendo el salario más bajo. A ver, esto que está pasando en Jujuy, por ejemplo, que es una gran pueblada de todo lo que es el pueblo, pero por una cuestión también salarial, más que nada, decimos los docentes que, bueno, los docentes estamos en la misma situación casi en todo el país, pero en casi todo el país sufrimos este estancamiento del salario y, bueno, y el poder adquisitivo que es terrible, que va a medida que va avanzando. Cuando uno creía que en momentos de elecciones iba a mermar, porque todos decían así, que se iban a controlar, hoy estamos viendo de que no es así. Así que bueno, no nos queda otra que estar en la calle. Bueno, el año pasado nosotros estuvimos cubriendo algunos de las movilizaciones que realizaron, hubo más de 30. Este año ya llevan bastante también. ¿Han recibido algún tipo de respuesta? Mira, nosotros semanas atrás estuvimos con un reclamo muy fuerte en corte de ruta, justamente porque nos estaba costando muchísimo mantener los merenderos, los comedores, no estábamos teniendo nosotros por parte del gobierno, que es el que nos manda la mercadería, no estamos teniendo respuesta, ya llevábamos varios meses y vos sabés que, o sea, la persona sigue comiendo, la alimentación tiene que seguir, los niños siguen buscando la leche, entonces uno tiene que autosustentarse, autofinanciarse, pero eso tiene un límite también. Hoy por hoy tuvimos una respuesta después de varias movilizaciones, pudimos tener una respuesta, pero es un acumulativo de un tiempo de 2, 3 meses que uno tiene que volver a reponer otra vez. En ese interín, vos pensás de que hubo un faltante en la alimentación diaria de todas las organizaciones. Entonces, para nosotros es importante mantener el reclamo y justamente tratar de sostener hoy por hoy el comedor y los merenderos, que es lo que más se pide en la barriada. Hoy la barriada le cuesta mucho tener todas las comidas del día, que prácticamente diríamos que no lo tiene. Entonces, nuestra respuesta inmediata, que no debería ser así, repito, nosotros hoy por hoy tendríamos que tener trabajo primero, un buen trabajo con un buen salario, y cada uno tendría que estar en su hogar disfrutando de un estado familiar, que hoy por hoy no se tiene. Entonces, bueno, hoy va aumentando lastimosamente el número
de las organizaciones por la misma necesidad que hoy implica la falta de trabajo y poder alimentar a la familia. Buenos días. Bueno, hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en Buenos Aires, esta institución conformada por el gobierno, el sector empresarial y las centrales obreras. Y de esta reunión del Consejo del Salario Mínimo sale justamente los aumentos para el salario mínimo que debe regir en todo el país, es decir, cuánto debería ganar mínimamente un trabajador. Nosotros lo estamos movilizando porque obviamente estamos muy preocupados por la situación de los salarios, que es la base de la pobreza hoy en el país. Casi la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. La base de esto es los salarios insuficientes para enfrentar a una inflación que es galopante, que todos los meses pareciera no tener techo, más allá que esté desacelerado en estos últimos 2 meses, tenemos una inflación altísima, a la cual los trabajadores tenemos que hacerle frente con salario muy bajo, mínimo, ¿no? El 80% de los trabajadores gana por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos trabajadores bajo convenio, con todo lo de la ley, pero que sin embargo tienen salario por debajo del costo de vida, digamos, ¿no? Y por eso movilizamos pidiendo un salario mínimo vital y móvil que cubra por lo menos la canasta básica. Hoy 220.000, 230.000 pesos, depende un poco de la zona norte nuestra siempre tenemos un valor más alto, pidiendo que el salario llegue a estos montos. Y particularmente las organizaciones sociales, el caso nuestro también del Polo Obrero, esto tiene una gran implicancia porque el monto del potencial de trabajo es el equivalente al 50% del salario mínimo. Es decir, aumenta el salario mínimo y aumenta el potencial de trabajo, que hoy es 43.000 pesos. Cualquiera se puede imaginar que con 43.000 pesos no se puede hacer absolutamente nada. La canasta alimentaria solamente para comer se necesita 110.000 pesos. Por lo tanto, también pedimos que aumenten los ingresos del potencial de trabajo. Y de esa forma tener otras capacidad para poder hacerle frente a los aumentos que todos los meses sufrimos los consumidores a la hora de ir al supermercado. Por eso movilizamos ya Casa de Gobierno, una jornada que se va también en todo el país, reclamando por el aumento inmediato del salario mínimo, que por último te digo, tiene también una implicancia en las jubilaciones. También las jubilaciones mínimas se rigen por el salario mínimo, es decir, un salario mínimo que cubra por lo menos la canasta básica también implicaría un aumento de las jubilaciones, que la mínima cobra el 70% de los jubilados y que hoy están 50 o 60.000 pesos, toda una miseria, ¿no? Bueno, la semana pasada hicieron un corte de ruta pidiendo la mercadería para los comedores y merenderos. ¿Recibieron alguna respuesta de eso? Tuvimos una respuesta, sí, fue una medida muy contundente la que hicimos en todo el país, también la puerta del ministerio. Y bueno, por suerte el caso nuestro ya se regularizó, nos enviaron alimentos, todavía no deben un envío que tendría que haber sido en abril, nos mandaron solamente el de junio, pero hay un compromiso que en estos días esté llegando el otro envío, y con eso estamos pudiendo volver un poquito a la normalidad con los merenderos, porque ya estamos a punto de cerrar, ¿no? Lo mismo también el compromiso del pago de un bono que estábamos reclamando, también el gobierno se comprometió que en estos días se estaría resolviendo, porque como te decía hoy, los ingresos del programa de 43.000 pesos, muy bajito, no alcanzan ni siquiera a cubrir la mitad de la canasta alimentaria, por lo tanto es necesario una recomposición también ahí. Así que bueno, con las medidas de esfuerzo que hemos tomado la semana pasada hemos tenido alguna respuesta, y ahora pidiendo el aumento del salario mínimo, que es una competencia del Ministerio de Economía, donde está Massa, hoy devenido candidato a presidente, pero que Massa, de que está en el Ministerio de Economía, no ha hecho otra cosa que aumentar la pobreza en el país. Aumentó 3.300.000 más los pobres en el tiempo que estuvo Massa frente al Ministerio. Así que nos movilizamos en todo el país pidiendo el aumento del salario mínimo. Gracias. Gracias a ustedes.